Muchas gracias, buenos días, felicidades al presidente Luis Abinader. Felicidades al presidente. Un abrazote, presidente. Ay, Jesús Santísimo. 55 años. Un baby. Mi hermano. Bien. Un baby. Bien. Con 55 años, un baby. Esa década de los 50 a los 60, excelente. Ahora- Una mezcla ahora, de energía y sabiduría acumulada. Exacto. 4 años en la presidencia de la República es como haber vivido 12. 12 no más. Más. No envejece de una vez. Sí. Toditos los americanos salen con canas. Con canas. Todos. Entran con los cabellos Es que no es negros, fácil. Más en incluyendo pandemia. Obama, y salen con la cabeza llena de canas. Y más cuando los vientos no te soplan a tu favor. Bueno, Los de aquí salen la calmos. inversión de tiempo y la mente es doble. Los de aquí salen Así calmo y mismo, blanco. señores, Sí, no es fácil. así mismo es. Hablando, le decía a Julio que estaba oyendo la cuestión de Uber, muy interesante el análisis, Julio, esta mañana sobre Uber, que en la BBC de Londres, en la BBC, usted lo puede encontrar también, dice, documentos de Uber. La filtración masiva revela cómo Macron, ese es el presidente francés, Emmanuel Macron y otros importantes políticos favorecieron en secreto a la compañía. O sea, que esa compañía Uber también tenía el respaldo de políticos importantísimos como el propio presidente francés, Emmanuel Macron. Miles de documentos filtrados han revelado cómo Uber cortejó a políticos del más alto calibre y hasta qué punto llegó la empresa para evadir la justicia en varios países. Hola, Jonathan. Buenos días, mijo. Terrible lo que hacía Uber, terrible. ¡Terrible! Incluso promovía la huelga de taxistas para victimizar a la ciudadanía. Óyeme eso. Los papeles detallan la extensiva ayuda que Uber recibió de líderes como el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la comisionada europea, Neelie Kroes. Óyeme eso. También muestran cómo el ex jefe de la firma de transportes, Travis Kalanick, ordenó implementar el uso de un interruptor de la muerte para prevenir que la policía tuviera acceso a las computadoras de la compañía. Uber alegó que sus comportamientos del pasado no son consistentes con los valores actuales y que es una compañía diferente hoy. ¿Tú crees, Julio? Bueno, ellos, el presidente lo sacaron hace unos años, Sí. justamente pero ya eran inconductas de tipo personales, ¿no? Sí, yo te oí. Sí, No de trabajo. sí. Pero se mantiene. En el país hay un reportaje de la situación de Uber ahora, porque ya en Europa no está la situación del inicio. Fue una campaña agresiva de instalación en los países, sobornando y haciendo alianzas con líderes locales, incluso creando regulaciones propias al vapor para favor de ellos. Entonces, eso permitió, y en el país hay un buen reportaje sobre eso, que ellos entraran promoviendo ganancias importantísimas para los choferes al principio. Pero desde que se instalaron entonces, fueron aumentando el nivel de ganancia de la plataforma y la aplicación y reduciendo entonces los ingresos de los trabajadores. Y en el país de España, ahora mismo hay un reportaje que narra cómo una trabajadora de Uber tiene que trabajar, pasarse casi 12 horas sentada en el vehículo para poder cumplir con los compromisos, incluso de mantenimiento del propio 12 vehículo. horas. Sí. Bueno, entonces Uber está también, como les digo, si quieren buscarlo, está como en Washington Post también. O sea, es un tema mundial. Yo me alegro mucho que Julio lo haya tratado. Y es en la BBC usted puede encontrar también informaciones sobre lo que ha hecho Uber. Ahora, señores, ayer fue el funeral del exministro japonés Shinzo Abe. Era un halcón, permítanme decirles. Era un halcón. ¿Por qué era un halcón? Como le dicen los norteamericanos a las personas que propician, a estos congresistas o políticos que propician las guerras. Shinzo Abe era un halcón, pero no era el único halcón en Japón. Cuando yo digo que era un halcón, es que lo califican como un halcón. Aquí tengo la información. Dice, Abe, que tenía 67 años al momento del ataque, era reconocido por su postura de línea dura
en temas de defensa y relaciones exteriores, y por dedicarse a buscar enmendar la constitución pacifista de Japón de la posguerra. Eso es interesantísimo porque Japón, al momento de firmar la paz con Estados Unidos, todo esto usted lo puede encontrar en las informaciones históricas, donde usted quiera. Dice que Japón en el septiembre del 45 firmó su rendición en la ceremonia a bordo del US Missouri en la bahía de Tokio. Japón había sido muy reacio a coordinar sus políticas de seguridad y defensa con otro país que no fuese Estados Unidos. La constitución pacifista de Japón que le impusieron los norteamericanos, el artículo 9 de esa constitución le prohibía a Japón volver a tener un ejército, sino una especie de fuerzas de autodefensa era a lo más que podía llegar, pero jamás podía volver a tener un ejército. Y el primer ministro Shinzo Abe era de los que consideraban, y otros, no es solamente él, había toda una corriente, hay en Japón toda una corriente, de que dice que ese artículo 9 tiene que ser eliminado porque Japón tiene que tener su ejército, etcétera, etcétera. ¿Qué hay en Japón como defensa? Hasta hoy, Estados Unidos mantiene más de 57,000 efectivos militares repartidos en 85 instalaciones militares en el archipiélago nipón, más que en ningún otro país del mundo. Esas bases fueron utilizadas por el Pentágono en la guerra de Corea, Vietnam, Irak y Afganistán. En el puerto de Yokosuka está la sede de la 7ª Flota, una de las 5 que la Armada de Estados Unidos mantiene en activo. La otra razón de esa actitud reticente obedece al estricto pacifismo consagrado en la Constitución de 1947, que nunca ha sido enmendada, pese a que fue redactada por una veintena de juristas estadounidenses durante la ocupación. En su célebre artículo 9, el pueblo japonés renuncia a la guerra como derecho soberano de la nación. Shinzo Abe dice que ya es un punto de inflexión en la política japonesa, porque además de ser un halcón que decía no tenemos como otro, hay un reportaje en El País interesantísimo sobre uno de estos ministros hablando sobre esto en el periódico El País, que lo pueden buscar. Japón no puede seguir permitiéndose una constitución pacifista. No puede seguir permitiéndose una constitución pacifista, porque dice que ya está muy amenazado y que esto no puede seguir siendo la línea de Japón, que Estados Unidos forzó al país a adoptar esa constitución. Esto lo estaba diciendo el ministro, atención, asesor del ministro de Asuntos Exteriores japonés, Ken Endo, tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial y el trauma psicológico que dejaron en la sociedad nipona las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Es decir, hay toda una corriente en Japón que, dicho sea de paso, a pesar de eso, y esta es la contradicción, óyeme esto, Jonathan, tú que eres un buscador también de informaciones, si tú buscas cuál es, Japón está en el gasto militar de Japón, es el 9º más alto del mundo, 5,3 billones, con B de burro, de yenes en el 2020. El gasto militar en el mundo, por supuesto, Estados Unidos es el primero que tiene el gasto militar más alto. 7,780 billones. China, Estados Unidos le da una pela a China, 2,520 millones segundo. India, 729. Rusia, 617. Reino Unido, 592. Arabia Saudita, para donde va Biden, 575. Alemania,
528, Francia 527 y Japón 491 billones. Le sigue en el puesto 10 Corea del Sur. Dicen que el que asesinó a Shinzo Abe fue por cuestiones religiosas. No tenía que ver con esto. Que Shinzo Abe pertenecía a un grupo religioso, es lo que ha dicho la prensa. Que este señor se sentía muy mal con ese grupo religioso y que él creía que Shinzo Abe pertenecía a ese grupo religioso y que por eso lo asesinó. Hasta ahora es la única explicación que han dado sobre el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe. Pero sea como sea, la impronta de Shinzo Abe va a seguir perdurando en el Japón frente a lo que se están planteando los japoneses. Esto es una especulación, pero hay que estar al pendiente de los movimientos de Japón, porque Japón en los últimos años ha mantenido una posición prácticamente occidental con el manejo en Asia. Se maneja de manera independiente porque sus grandes mercados, su industria tecnológica, también de la automotriz, tienen en Occidente sus mejores mercados. Eso es exacto, sí. Una fábrica americana. Exactamente, pero ahora se está reconfigurando el tema de Asia y China está proponiendo a los países asiáticos que dejen de ser las fichas de ajedrez de Occidente. Entonces, ahora mismo hay una reconfiguración de los mercados y de las inversiones. Todo eso es muy interesante, eso que estás diciendo, porque es así mismo, tengo esa misma información. En Estados Unidos, señores, la última encuesta que ha hecho el mismo periódico, el New York Times, conjuntamente con una otra empresa, colocan al presidente Biden, que la mayoría de los demócratas, un 64%, no quieren la repostulación de Biden. Incluso le dicen que por viejo. Biden tiene 79 años, pero no es solamente por viejo, que se lo han dicho, sino también por la inflación, por la situación económica. Ahora, cuando comparan a Biden en la encuesta y le dicen, bueno, si no es Biden, que sea Trump, entonces gana Biden. Porque le salen huyendo, o sea, le salen huyendo también a Trump, pero no por muchos puntos. Eso es lo que se está discutiendo. Biden tiene un rechazo de un 64, tendría una aceptación de un 44 en caso de que se compare con Trump, y Trump tendría una aceptación de un 41. No es muy distante, pero es de la única forma que Biden gana, a un nivel que ayer había una actividad en los jardines de la Casa Blanca, hablando de la cuestión del último tiroteo, y un papá se paró en medio del discurso del presidente y le dijo, usted tiene que hacer más para controlar las armas. El hijo de él fue de los que murió en el último tiroteo en Estados Unidos. Y se armó un rebú ahí que Biden se puso, imagínense, el presidente de Estados Unidos lo interrumpe un simple mortal que ha perdido a su hijo. Tenía una camiseta con la imagen de su hijo. Muy incómodo y fue muy aplaudido. Usted tiene que hacer más por controlar las armas. Por supuesto que sacaron al hombre. No lo iban a dejar porque podía haber hecho cualquier otra cosa. Pero a lo interno de su propio partido, dice en la encuesta, Biden tiene un rechazo del 64%. ¿Por qué? Situación económica, fundamentalmente la inflación. A pesar de que la Casa Blanca está haciendo un esfuerzo por presentar el índice de empleo, que es bien alto, apenas hay un 3% de desempleo, como un gran logro. Pero aún así, mantiene el rechazo. Los mismos demócratas no quieren, su gente que está cercana a Biden en una reelección, que hay que buscar a alguien que tenga más punch, que tenga más fuerza frente a los republicanos. Y Biden está utilizando la cuestión del aborto también. Vayan a votar. Se ve a sí mismo diciendo, vayan a votar porque por la situación de la eliminación del derecho al aborto
que Biden quiere canalizar todos esos votos también a su favor. Pero la situación está muy, pero muy difícil para el presidente Biden para volver a ser postulado, y le citan incluso la cuestión de la edad. Dice la prensa dominicana que van a faltar, que ahora o faltarán, dice Omar Benítez, pollos y huevos. Pero ven acá y quédate ahí, como decía una amiga mía. Pero él dijo que no hay riesgo de hambruna, que no hay riesgo de aquello, que no hay riesgo de lo otro. ¿Y cómo la van a hacer? Omar Benítez acaba de decir todo eso. Pero el sector avícola ha dicho, ha reiterado que no tienen problema con su producción y el suministro. Pero, no hay pero problema. este muchacho Cabrera de Santiago me dijo a mí desde España, que yo lo entrevisté, que Wilfredo van a traer Cabrera. Huevos fértiles de Bélgica. Siempre se hace eso. Pero de Bélgica. Sí, ellos buscan donde mejor haya. oferta haya y donde la existencia le permita por qué de manejar Bélgica. el suministro. Él me explicó por qué de Bélgica. Yo le dije, pero de Bélgica. Pero ellos conocen sí, de bien su Bélgica. sector. Y van a hacer los pollos de la Navidad. Espérate, entonces no se lo han dicho a Osmar Benítez eso. Omar, faltarán pollos y huevos. Omar, aunque es un gran conocedor del sector, que hay que reconocérselo, incluso fue ministro de Agricultura, no está tan adentro de la producción avícola. ¿Cómo no va a estar adentro si fue ministro de Agricultura? Presidente de la... Pero ven acá, pero más fácil tiene Osmar contacto con todo de ello la Junta Agropecuaria. No. Si hay alguien que está adentro... Si tú me permites terminar la idea, yo vamos a ver, creo que puedo esclarecer algo. Explícame. Sí. Pónganse de acuerdo. Yo tengo mi idea. No, José, no. ¿Cómo es? Cuando yo digo que no está adentro, Osmar es productor de plátano. Y su ocupación en el ámbito privado es con los plátanos. No digo que no sabe. Digo que sí, pero no está tan vinculado como está Wilfredo Cabrera. Osmar. Wilfredo Cabrera es una autoridad. Miguel Lajara es una autoridad. Wilfredo un duro. ¿Usted me entiende? Eso es lo que yo estoy diciendo. No me gusta que le pongan Bueno, un bombillo. adelante. Vamos por parte para que termine. Sí, lo que pasa Nosotros es... torturamos los Imaros, eso es Está bien, está bien. Claro. Sí. Lo que pasa Porque hay es gente que ha dirigido un ministerio que no sabe ni mierda de lo que tiene entre manos. Bueno, No digo que sea bueno. Bueno, vamos a terminar. Sí, vamos a dejar que doña Consuelo termine, por favor. Me desayuné Digo, Osmar, háblate con los productores avícolas, porque ellos dijeron que van a traer huevos desde Bélgica, huevos fértiles que tú dices que no hay. Entonces, pónganse de acuerdo para nosotros saber qué carajo vamos a hacer. Si comenzamos a comer huevo o dejamos de comer huevo. Si hacemos tortilla o no hacemos rolo y no peinamos. ¿Qué hagamos? Habrá huevos. Cambio y fuera.